Eh, Parto diciéndole que esta presentación está bastante actualizada en relación a todo un trabajo que venimos haciendo desde UNIMED, que en el fondo, como nosotros como UNIMED somos una asociación sin ánimo de lucro, donde participamos algunas personas profesionales del mundo de la antropología médica, la biomedicina, neurociencia, filósofos, enfermería, eh, con un objetivo de trabajar la medicina desde el ámbito de la complejidad. Ya estamos instalados en Barcelona, pero estamos dedicados a implementar la complejidad en el sentido de la vida práctica, que deje de ser un, un tema muy referenciado a través del mundo académico, inclusive hoy en día también ya más en la parte científico-tecnológica, en el desarrollo de mucha tecnología médica de precisión, incluso en la genética, en la epigenética, ya, pero que en definitiva no llega del todo a concretizarse en lo que es la relación con las personas. De ahí que esta presentación no es otra cosa que un trabajo de praxis que realizamos, ¿ya? Y, y a continuación voy a ir desarrollando. Lo primero es poner esto en un contexto histórico, ¿ya? De todo lo que ha sido la medicina, desde de la antigüedad, de lo que se puede considerar como la era primitiva, ¿ya? Que estaba relacionada con todo lo que era la práctica mágica, empírica, la salud ligada a lo entorno y a lo sagrado. Esto hay que tomarlo bastante en el contexto actual también, ¿ya? Y esto dice mucho en todo el trabajo que nosotros vamos realizando, sobre todo en antropología médica, eh, en virtud de poder establecer de que hoy en día hay muchos lugares en el planeta, inclusive en Europa, sigue habiendo un desarrollo de lo que es la implementación de las prácticas de medicinas ancestrales, ¿ya? Y por lo cual podemos decir que no, esto sigue vigente, ¿ya? Luego está todo lo que es la medicina medieval, la del siglo XIX, todo lo que es laboratorio, ¿ya? Que cuando aparece todo lo que es el estudio de la anatomía, la bacteriología, la causalidad, la biología, y hasta el 19, del 10 al 50 que aparece el concepto de biomédico a través del informe de Flesner, que sale lo que es toda la especialización de todo lo que es hospital y laboratorio. Es decir, es cuando comienza a dominar la ciencia que estaba detrás de lo que es la medicina alopática occidental. ¿Ya? El año 48, 1948, la OMS determina un concepto de lo que era la salud y todo lo que era la perspectiva de sociosanitaria. En 1977 aparece este concepto que es de donde yo comienzo a trabajar, lo que es el modelo biopsicosocial. Engel integra todo lo que era mente, cuerpo y contexto, ¿ya? Y plantea un nuevo modelo médico. Del 2003 al 2019, eh, todo lo que era el modelo biopsicosocial, que hace todo lo que son las revisiones de 25, 40 años y termina por consolidarse una evidencia como un método. O sea, ya el método biopsicosocial se comienza a trabajar a nivel de atención médica, ¿ya? Pero no concretizándolo en el sentido de cómo seguía siendo hegemónico el modelo biomédico. ¿Ya? Desde 1990 hasta el día de hoy se ve todo lo que es la complejidad, todo lo que son los sistemas abiertos, la no linealidad y las redes en salud.
yo, el de 2009-2015, aquí coloco el C3 de la UNAM. Es que en el caso mío es el primer contacto que yo tengo de que lo que es la institucionalización de la complejidad con todo el enfoque transdisciplinar. Eh, Creo que fue el 2015, 16, 17, yo visité el C3 y bueno, para mí era toda una novedad en encontrarme con toda esta institucionalización de la complejidad, ¿ya? Y es cuando yo comienzo a investigar y a trabajar con la finalidad de llevarlo a la práctica. Del 2010 hasta el día de hoy, todo lo que son redes, la enfermedad como módulo en redes multi-layer y la holomedicina, yo la planteo más o menos el 2014, que es lo que la planteo como una ciencia de la diversidad integrativa de precisión situada. ¿Ya? Y el método holónico de autoinvestigación y acción participativa también la planteo junto. En esos tiempos, personas que colaboraban conmigo vimos la necesidad de registrar todo lo que era holomedicina, porque veíamos que venía todo un trabajo realizado con el desarrollo tecnológico y lo más seguro iba a terminar en mercantilización de todo lo que significaba lo que nosotros estábamos planteando. Ya se registró como propiedad intelectual holomedicina, el método holónico, el sistema de salud pública cooperativo, SSPC que le llamamos, ¿ya? Y con el tiempo todo esto nosotros lo pudimos llevar a la práctica. O sea, no los quedamos en plantear marcos teóricos, sino que implementarlo. Y una de las primeras cosas que hicimos fue plantear el contexto científico, todo el marco epistemológico, ¿ya? Revisando todo lo que era el marco epistemológico biomédico y cómo lo podíamos ver nosotros desde el punto de vista eh, 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 principalmente que hubiera unas definiciones bien claras y cómo diferenciar de la propuesta que estábamos haciendo en el concepto holomedicina del punto de vista epistémico. ¿Ya? Veíamos que en el marco biomédico la biomedicina estaba el positivismo, ¿ya? Donde el marco epistémico, el conocimiento objetivo, medible, controlable, el núcleo epistémico de lo que era la biomedicina, la vemos en la replicabilidad, control, experimentar, jerarquías de evidencia, ¿ya? Todo esto nos llevaba a que cómo comunicar que había una diferencia bastante grande en lo que era el marco de la holomedicina, visto del paradigma de la complejidad y veíamos que el marco epistémico que planteamos, el conocimiento situado, la relacional, no linealidad en sistemas abiertos, la coherencia ecológica y performativa, integración, plural, evidencia. Es decir, esto para nosotros fue básico y principal, ¿ya? Todo este trabajo, por ejemplo, de lo que tenía el marco de la holomedicina, del método holónico, ya todo lo que era la misión de redes, el pluralismo normativo y la transdisciplinaridad fuerte, aparece todo lo que fue en la publicación del libro, el 2016-17, lo presentamos este trabajo en el marco del Congreso Iberoamericano que se celebraba en la Universidad de Barcelona. Fue aprobado por el Comité Científico para ser expuesto en este Congreso el libro y dábamos por sentado de que estábamos partiendo un nuevo paradigma de hacer medicina, ya no fundamentado en lo que era la biomedicina, sino que en la ola medicina. ¿Ya? Eh, para esto, el trabajo que yo estoy presentando hoy día, ¿ya? Eh, mm, se hacen definiciones operativas,
El modelo holomédico, nivel biopsicosocial ambiental, es articulado como sistemas abiertos con atractores y bucles. ¿Por qué es importante definiciones operativas? Para poder situar a las personas que cuando hacemos la atención médica la tenemos desde este ángulo, desde esta visión. ¿Ya? Es decir, no planteamos que un modelo holomédico por antojo, sino que es sencillamente o por dar un nombre que sea llamativo o basado en algún tipo de marketing, sino que hay un trasfondo científico bastante investigado, estudiado y planteado como un cambio de paradigma. ¿Ya? Lo plantea un paradigma integrador, lo desarrollamos en 2014 a partir del paradigma holomedicina. Este fue lo que hablamos de que fue registrado oficialmente y reconocido en el Congreso Mundial por el Pensamiento Complejo de la UNESCO en 2016. La holomedicina surge de la necesidad de una reformulación conceptual del modelo biomédico. La holomedicina se plantea desde un modelo integral y cooperativo transdisciplinar para abordar la complejidad del ser humano en su relación con la salud. En vista de que veíamos que la biomedicina no daba respuesta a toda la complejidad que, que comporta el ser humano, ¿ya? Y la relación que tiene con la salud e incluso la relación que tiene con la enfermedad. Y por lo tanto, para poder dar respuesta a esta dimensión compleja del ser humano, se planteaba un modelo holomédico y una holomedicina para poder ofrecer respuestas. Eh, Aquí viene todo lo que es los fundamentos del modelo, incluyen la integración, la ciencia del comportamiento social, la biomedicina, mediante un enfoque complejo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un enfoque complejo? ¿Ya? En el sentido de que no es solamente relacionar la ciencia del comportamiento, la biomedicina y las ciencias sociales, sino que significa que hay fundamento epistémico en la ciencia del comportamiento humano, en la ciencia social y en la biomedicina, y que es ahí donde nosotros pretendíamos o básicamente establecer las relaciones, ¿ya? Y bueno, más adelante voy a explicar de qué manera esto se concretiza en la práctica para que ustedes vean de que tiene un objetivo que sea esta integración, ¿ya? Aquí luego tenemos un nuevo concepto operativo que nos sirve para poder llevar a la praxis lo que es la holomedicina y hacemos una propuesta del concepto de atención consultiva. ¿Por qué esto? Porque la atención médica todavía se sigue haciendo así, en el sentido de que la consulta es una asistencia que presta el profesional médico a una persona que tiene problemas con su salud, pero la consulta en sí misma es una asistencia de una medicina reactiva, es decir, y donde realmente la persona, el paciente que llama la medicina alopática de la biomedicina, eh, no jugaba más que el rol de establecer una relación de contar lo que le sucedía. Y el conocimiento está en manos del facultativo que tiene la capacidad, inclusive hasta el día de hoy, de una manera paternalista, incluso a tomar decisiones de lo que le puede estar pasando a este paciente. ¿Ya? Eh, Más adelante también vamos a explicar cómo se establece la atención consultiva y por qué el término de una atención consultiva, porque en el fondo eh, la reciprocidad de consulta tiene que estar establecida desde la participación de la persona en querer informarse, en querer tener conocimiento y saber de qué es lo que le está sucediendo en su vida, en su salud. ¿Ya? Y para eso el profesional también consulta a la persona.
Es decir, no es una consulta solo de parte de quien lleva la dolencia al facultativo que tiene el conocimiento. ¿Ya? Eh, Aquí yo planteo, no sé si han escuchado hablar de lo que son los mapas mecanísticos, ¿ya? Lo explico aquí abajo, que es una representación explícita de cómo partes, interacciones, procesos causales concretos producen un fenómeno biológico o clínico, a diferencia de un simple listado de asociaciones o rutas sin causalidad específica. En la práctica son diagramas o modelos que conectan entidades, genes, proteínas, células, órganos, conductas, contextos. Cuando hablamos de conductas y contextos, es todo lo que tiene que ver con la parte de cognitiva y contexto con todo lo que tiene que ver con cultura, con sociedad. Mediante relaciones causales dirigidas y condiciones, mostrando secuencias de reacciones, regulaciones y bucles que explican el cambio observado y permiten simular o predecir efectos de intervenciones. Esto es bien importante, estos mapas, porque en realidad es lo que hacen la conexión de lo que hablamos, de lo que era la interacción de la ciencia del comportamiento, las ciencias biomédicas y lo que son las ciencias sociales. Es decir, existe una manera de que las emergentes que ocurren en estos aparatos científicos que estudian el ser humano pueden interaccionar para dar respuesta. ¿Ya? Luego está todo lo que la medicina personalizada de precisión. Aquí yo coloco todo lo que en el fondo vino a dar ya más sentido a lo que nosotros estábamos planteando el 2014, el 2016 de la holomedicina, porque a medida que va avanzando el tiempo, la medicina personalizada de precisión comienza a hablar de mucha terminología, como lo que era precisamente la personalización, lo predictivo, lo preventivo, lo participativo, inclusive lo poblacional, cosas que nosotros ya habíamos incorporado en todo lo que era el trabajo de la holomedicina. ¿Ya? Eh, Planteo aquí la terminología que ocupa y que se viene trabajando dentro de la hoja de ruta europea, que es el EPERMED, como soporte de capacidades clínicas y sistémicas. Es decir, hay un trabajo común de los países de la Unión Europea en todo lo que es la implementación de la medicina personalizada de precisión. Incluso en Tarragona, en el año 21, todo lo que fue la implementación que se comenzó haciendo en algunas comunidades autónomas en España, se planteó que la manera en que nos relacionamos, vivimos, trabajamos y abordamos los procesos de la salud ha cambiado y cambia con los avances tecnológicos y sus aplicaciones. ¿Ya? Esto es muy evidente que está sucediendo a raíz de cómo ha ido cambiando la tecnología y que detrás de esta tecnología hay muchas ciencias de la complejidad. Es decir, todo lo que implica hoy en día hacer secuenciación masiva de genética, tener estructurado o estudio de farmacogenética, epigenética, incluso aplicar lo que es nutrición personalizada y de precisión a través de lo que es el estudio tanto de los alimentos, la microbiota, la genética del individuo, ¿ya? Todo esto se puede realizar a partir de que se desarrolló una tecnología donde se podía hoy día observar y ver lo que antes no se podía. Por lo tanto, la medicina personalizada va siguiendo una ruta que la Unión Europea lo está trabajando y de hecho los que trabajamos en esto ya en la práctica tenemos que seguir bastantes normas y aplicaciones de esta ruta europea. ¿Ya? Eh, en resumen, ¿ya? Planteamos de que hay
hay desafíos de la medicina personalizada y que va a plantear una nueva episteme de la praxis clínica. Y esta nueva episteme tiene que ver con que la consulta tiene que cambiar. Ya no puede seguir siendo la consulta médica tradicional. Hoy en día las personas, pacientes, necesitan conocimiento, necesitan estar informados y muchas veces los médicos generales, los médicos de familia, no han ido incrementando sus conocimientos en función de lo que se ha ido desarrollando. Y de ahí que se tiene que hacer todo una recapitulación en lo que significa la educación de los médicos, la educación de partida, la educación que tiene que haber en los especialistas. Tengan en cuenta que un país como España no tenía la especialidad de genetistas clínicos. O sea, recién el año pasado se decide que se incorpora a partir del próximo año que la especialidad para que los médicos que terminan su carrera elijan lo que se llama el MIR, puedan elegir ser médicos especialistas en genética clínica. No existía. El asesor genético existe en una norma común de la Unión Europea, pero quienes están haciendo asesoramiento genético, que está demandado hoy en día en la atención médica, lo están haciendo biólogos, bioquímicos que se especializan en genética, pero no hay una especialidad médica que tenga que ver con el asesoramiento genético. Por lo tanto, toda esta parte que se tiene que ver en consulta va a hacer cambiar la manera de relacionarse del profesional, inclusive de relacionarse la persona paciente con el conocimiento que se tiene para poder tomar decisiones. Aquí ya les hablo de algo mucho más científico, puramente tal, que estamos hablando de la holónica a la holomedicina, ¿ya? Todo lo que es el uso de la transdisciplinar, epistémico, metodológico de la medicina personalizada de precisión, ¿ya? ¿Por qué es importante esto de la holónica? La holónica ofrece un andamiaje formal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que mucha eh, exigencia que se nos hacía cuando planteábamos la holomedicina, el modelo holomédico, era, pero con este método de holónico, de autoinvestigación, de acción participativa, podemos cuantificar, podemos medir, podemos crear modelos formales de que puedan ser escalables, pues es lo que nos ofrece la holónica, ¿ya? Eh, hablamos del núcleo epistémico que está detrás de lo que es la holomedicina a partir de la holónica, el holón y la holoarquía en clínica, hablamos de un holón persona, equipo, dispositivo, plataforma y servicio conforma una holarquía recursiva que coordina decisiones diagnósticas, terapéuticas, preservando la autonomía y cooperación. Esto conecta con redes biológicas y organizativas multiescalar propias de la medicina de sistemas de precisión, es decir, P4, todo lo que es personalizada, predictiva, poblacional, ¿ya? Que estratifica individuos y enfermedades por redes o biomarcadores, no por síntomas aislados. Esto es bien importante definirlo, porque en definitiva es lo que va a estar sucediendo, sobre todo, que también lo hablo más adelante, sobre todo cuando ya se comienza a usar inteligencia artificial como un soporte de ayuda al clínico, ya tiene mucha importancia todo lo que significa entrenar un modelo de inteligencia artificial con algoritmos que tengan un contexto de andamiaje formal como la holónica. ¿Ya? Está todo lo que es la ley de variedad, las interfaces y la organización clínica
debe igualar o superar la variedad del ambiente, la tecnología y la persona. En precisión, medicina de sistemas, esto se refleja en integrar nubes de datos personales, longitudinales, estratificación y analítica, devolviendo información accionable y participativa, es decir, filtros y amplificadores de variedad al servicio de la decisión compartida. Esto, la ley de variedad es muy importante porque aquí el paciente y persona, por decir, las personas pacientes deja de ser paciente, se convierte, aquí es cuando estamos hablando del método holónico de autoinvestigación de acción participativa. La persona debe investigar en sí misma para poder entregar información y esa información, por eso hablamos de la persona como un olón, en el sentido que se puede relacionar con la información del sistema sanitario, con la relación de la seguridad social, con la relación de su actividad laboral de trabajo o académica, estudiantil, ¿ya? El contexto de barrio, el contexto de ciudad, como olones que actúan en lo que significa enfermar o mantenerse en una situación saludable, ¿ya? Se habla de la metodología de diseño y evaluación, la usabilidad holónica, este concepto TURB, que incluso aquí lo pone que este contexto se refiere a un marco que define la usabilidad como útil, usable y satisfactoria. Es decir, estas son escalas para poder medir aquello que supuestamente no eran medibles, que estaban más relacionados a subjetividad, todo lo que es útil, usable o satisfactorio por parte de la persona. Es decir, útil en el sentido de si le sirve la consulta o no le sirve, usable de que si tiene acceso a usar un sistema sanitario, ¿ya? Y satisfactorio en el sentido de cómo me siento yo atendido o no, me siento bien atendido, en el sentido de que esto tiene una implicación en la toma de decisiones, inclusive en la persistencia de una enfermedad. Pongo un ejemplo, o sea, no existe una opinión satisfactoria de una persona que lleva 5 meses para una intervención quirúrgica y que si no la recibe, su estado de calidad de vida va empeorando con los meses. La usable, es decir, puedo usar el sistema sanitario, pero si no me ofrece un servicio que para mí sea útil, pues no es coherente el sentido sanitario en función de las necesidades sentidas que tiene la persona. Es decir, todo esto se plantea de la aplicabilidad de lo que es la holomedicina con el método holónico. Los indicadores holónicos para hoy, eh, los indicadores holónicos para precisión, la autonomía del holón persona, porcentaje de decisiones con sentimiento dinámico y opciones personalizadas, uso efectivo de nube personal, consulta, adherencia de acciones, cooperación entre holones, tiempo de coordinación, equipo, plataforma, dispositivo, tasa de conflicto de flujo de trabajo, resuelto sin escalado, regulación de variedad, todo lo que es la cobertura de escenarios clínicos, técnicos, contextuales, por funciones, representaciones, elasticidad de capacidad ante picos. Es decir, todo esto a lo mejor en una primera instancia puede sonar a chino, pero a lo mejor son términos, son situaciones que los podemos encontrar en otro tipo de aplicación de la holónica, ya sobre todo a lo mejor en manufactura, a lo mejor eh, en sistemas de toma de decisiones sobre productos de sistemas automatizados, ¿ya? Pero que al ser llevado a la medicina le dan un potencial de participación a la persona paciente 100% distinto a lo que puede ser abordado por la medicina tradicional occidental basado en la biomedicina. En el caso de uso ejemplar está la oncología de precisión, holarquía tumor, BOR como Olón,
agentes olones de genómica, radiología, clínica y paciente integrado. Si nosotros consideramos la oncología de precisión y vemos que el tumor es un olón, vemos que la radiología es un olón, que la clínica en sí es un olón, la persona paciente es un olón, es decir, vamos a poder medir comportamiento de estos diferentes olones en función de resolver el problema oncológico. ¿Ya? Paso a la siguiente. El método olónico, AYAP, el ciclo de autoinvestigación, acción participativa, hipótesis de acción, reflexión, codiseño con la persona, paciente, sujeto. Las métricas emergentes, desplazamiento de atractores, resiliencia y funcionalidad. El método olónico ya es en el sentido, muchos, sobre todo en Sudamérica o Centroamérica, el concepto AYAP es conocido en el sentido de que en sociología se ocupa mucho la autoinvestigación de acción participativa o al menos la investigación de acción participativa. Pero si eso lo llevamos a la clínica, a la investigación holomédica, es tremendamente beneficioso contar con un método de estas características. Este fue el método que nosotros presentamos a lo que fue el primer congreso de pensamiento complejo, incluso estaba presidido por Egan Morin. De hecho, todo el planteamiento teórico tiene mucho de la evolución de lo que significan 4 o 5 capítulos que Egan Morin planteó en el método, ya que son libros en el cual hay mucho conocimiento que al ser aplicado en un método como el holónico AYAP viene a superar la relación del paciente como un objeto de estudio y toma mucha relevancia lo que es la relación sujeto-objeto. ¿Ya? En esto más adelante también lo vamos a poder ver ya en la práctica, ya en el estudio de un caso. ¿Qué aporta el método holónico al paradigma de los médicos? El núcleo epistémico, no separabilidad e interdefinibilidad. Los sistemas de vida humano-biológicos y antroposociales son no descomponibles. Sus componentes están interdefinidos, por lo que no pueden estudiarse aisladamente sin pérdida de sentido. Esto supera la mera interacción aditiva y funda una exigencia metodológica para estudiar el todo en sus condiciones de no separabilidad. Esta idea sintoniza de forma directa con una medicina basada en sistemas complejos que reconoce causalidad múltiple, recursividad y no linealidad. Esto es bien importante a la hora de poder comprender que estamos trabajando con un sistema muy complejo que es el humano, donde no podemos separarlo. Es decir, también se ve en el estudio de casos de cómo no podemos mandar a una persona al cardiólogo para que toque temas de cardiología cuando hay también un problema diabético y que lo tenemos que derivar al paciente o a la persona a un endocrino. Es decir, no se puede separar de esa manera. Es decir, no vamos a poder resolver el problema, al contrario, vamos a crear más problemas, como es la polimedicamentación, inclusive más síntomas añadidos producto de comorbilidad de diferentes partes o órganos o sistemas de una persona. ¿Ya? En eso consiste el no separar. Luego está todo esto que es AIDIA como ciclo operativo. Es decir, este es un ciclo operativo que nosotros ocupamos mucho, que es aprender, investigar, desarrollar innovación abierta. Es importante esto de la innovación abierta. O sea, ¿por qué? Porque se ha investigado mucho, 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 mucho. Es decir, hay mucha documentación que nunca se le ha sacado provecho y que ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, donde podemos consultar a macros sistemas de bibliotecas en redes,
documentos que muchas veces no éramos capaces de leerlo o no extraer la información adecuada de leer una tesis doctoral o resoluciones que se habían sacado de investigaciones que se dejaron de lado porque no dieron resultado en un fármaco. Es decir, mucha investigación básica, biomédica, investigaciones clínicas quedaban aisladas, ¿ya? Y ahí es cuando se puede usar la que es la innovación abierta. ¿Por qué? Porque podemos recuperar mucha información y conocimiento y volverlos a plantearlo, ponerlos en un contexto nuevo, como es la holomedicina y con el método holónico allá. ¿Ya? Se supera el dualismo sujeto-objeto mediante la autoinvestigación de acción participativa. Es decir, la persona como sujeto puede auto-investigarse como objeto. Es decir, el sujeto consciente de que padece de diabetes puede accionar en sí mismo, de comprender a través de sus comportamientos, a través del ambiente donde vive, a través de la historia de familia, a través de historias de vida, comprender por qué ha emergido este contexto de enfermedad que se llama diabetes, ¿ya? Y puede interaccionar como sujeto-objeto sin reducirse un mero objeto de consulta en una consulta clínica tradicional con un médico paternalista. ¿Ya? Está todo lo que es la integración de complejidad restringida, todos los métodos y modelos de complejidad general, paradigma y ética. El texto propone articular ciencia de sistemas complejos, ya con pensamiento complejo, es decir, todo esto, ¿por qué pensamiento complejo? ¿Ya? Porque no podemos eh, investigar o analizar o sintetizar una enfermedad de una persona paciente si no tenemos una manera de pensar que use una cognición compleja de la observación, ya, de cómo obtiene ese conocimiento. Y esto demanda, sin duda alguna, pensamiento complejo. ¿Ya? Esta integración es clave para que la holomedicina sea a la vez científicamente modelable y humanamente significativa. No podría ser humanamente significativa si es que no contempláramos un pensamiento que sea reflexivo, que sea crítico, y crítico en el sentido de poder comprender qué le pasa al otro. No se trata de una empatía de ponerse en la piel o en los zapatos del que está sufriendo una enfermedad, simplemente comprender el sufrimiento en el sentido de buscar solución junto con quien está sufriendo. ¿Ya? Para eso no necesitamos ponerlo en la piel del otro, simplemente comprender. Distinción conceptual. Esto, aquí voy a poner bastante hincapié de que se preste mucha atención, porque a raíz de que yo venía investigando y otros compañeros con los que veníamos discutiendo mucho, siempre, inclusive uno de los errores de sesgo que comete la inteligencia artificial cuando le hablamos de holónica, habla de medicina holística. Y bueno, lo hemos visto en la necesidad de plantear una distinción conceptual del holismo, ya de la medicina holística versus holónico, lo que es la holomedicina. Ontología. El holismo postula el todo mayor que la suma de las partes y promueve integrar dimensiones biopsicosociales y espirituales. Es fundamentalmente un principio integrador, habitualmente estático en su formulación. ¿Ya? Lo holónico define entidades parte todo, holones, en holarquías dinámicas, con autonomía y cooperación, autoorganización y emergencia. No es solo integrar dimensiones, sino modelar formalmente su acoplamiento dinámico y recursivo. Esto es bien importante. O sea, lo holónico, al ser una propuesta formal, ya modela formalmente su acoplamiento dinámico y recursivo. ¿Ya? Epistemología y método.
El holismo integra saberes y terapias diversas, pero no necesariamente adopta instrumental formal para modelar no linealidad, acoplamiento y emergencia. Lo holónico exige no separabilidad e interdefinibilidad, usa ciencia de redes, sistemas dinámicos, simulación multiagente, datos multiescala, validación pragmática situada, reconociendo incertidumbre, variabilidad emergente. ¿Ya? En clínica, el holismo suele combinar medicinas convencionales con terapias complementarias para abordar la totalidad del paciente, enfoque biopsicosocial y espiritual. Lo holónico, lo que es la holomedicina, opera sobre sistemas complejos, adaptativos con holones clínicos, paciente profesional, equipo, flujo, dispositivo, organización, comunidad. Acoplado, prioriza co-creación diagnóstica, intervenciones en multinivel, con bucles de retroalimentación, medición de estados emergentes y aprendizaje adaptativo y continuo. Validación y evidencia. El holismo frecuentemente se apoya en evidencia clínica heterogénea e integrativa. Holónico, demanda nuevas métricas y metodología acorde a complejidad, series temporales, análisis de redes, indicadores de variabilidad, entropía, resultados centrados en la persona y en la red, validación interactiva contextual mediante autoinvestigación de acción participativa. En síntesis, el holismo es una ontología integradora. Lo holónico es una ontología y una ingeniería de sistemas complejos con formalización metodológica. La holomedicina como modelo holónico no es más holística, sino cualitativamente distinta. Pasa de ser sumar dimensiones a diseñar, gobernar y aprender en oligarquías vivas con propiedades emergentes. Esto es bien importante, bueno, tratamos de difundirlo mucho, pero como les digo, inclusive al entrenar un sistema de modelo de inteligencia artificial para trabajar con holónica, aunque se le entrene al relacionarse con información en múltiples canales de andamiaje de bibliotecas de universidades, sigue arrojando holismo y dando noción de medicina holística en lo que es la combinación de medicina alternativa y complementaria. ¿Ya? Es decir, hay que trabajar mucho más de lo que significa la diferencia de holismo con holónico. ¿Ya? Y aquí viene a la parte de la inteligencia artificial, porque la medicina personalizada de precisión y todo lo que es la implementación de la holomedicina llega en un momento preciso, porque es cuando se está trabajando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. El año 2016 yo me fui a estudiar un máster en ciencias cognitivas y tenía un apartado que era con inteligencia artificial. ¿Ya? Y, y bueno, cuando uno se mete a trabajar esto, hay muchas cosas novedosas, pero a la vez hay muchas cosas que tienen ya conocimientos, si uno ha estudiado algunas cosas formales en lo que es la ciencia y la complejidad, comienza a comprender mucho mejor qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. ¿Ya? Arriba toda la parte de todo lo agente modelo de ya todo lo que es la inteligencia artificial aplicada en medicina, es algo que es muy general. Les voy a hablar de todo, yo he creado el modelo holomédico de inteligencia artificial con la plataforma YOUNET, ¿ya? Es decir, todo lo que es la conceptualización de lo que es el modelo holónico, lo hemos llevado a un soporte de modelo de inteligencia artificial para poder trabajar mucho más rápido, mucho más eficiente y poder tener un asesoramiento de mucha cantidad de datos e información. Quiero decirle que este modelo holomédico yo lo trabajo con la cantidad de datos e información que tiene que ver con las personas pacientes que trabajamos en un nivel.
que yo trabajo particularmente. Luego voy a explicarle por qué no se puede llevar a una escala de poder relacionar todo lo que es el trabajo personalizado y de precisión con escalas de macro escalas de datos o todo lo que es información en red, y ya que se produce mucho sesgo. Esto es uno de los problemas más serios que tiene el trabajar con la inteligencia artificial. ¿Ya? Yo incorporo al modelo holomédico dos conceptos clave que fueron para mí, que es el razonamiento clínico no lineal y todo lo que tiene que ver con las teorías o lo que es la estadística bayesiana. O sea, con estas dos incorporaciones de complejidad puesta en lo que es este modelo, eh, se puede hacer un trabajo, que también lo vamos a ver en el estudio del caso, ¿ya? Muy significativo. Aquí yo pongo todo lo que son los fundamentos teóricos de la teoría de sistemas complejos, entiende la salud como un fenómeno emergente de interacción no lineales, es decir, de hecho, con mucho trabajo, libros, publicaciones de artículos que se han trabajado en el CT, inclusive dentro del mismo lo que es el diplomado, mucho trabajo que están en artículos, se ha entrenado este modelo y, y al cruzar esa información entrenada con todo lo que son las historias clínicas, historia de vida de la persona paciente con que se va a trabajar, ya se produce una personalización inclusive de hipótesis de diagnóstico, incluso con hipótesis de posibles soluciones y tratamientos. Es decir, realmente con todo esto que he hablado, la atención consultiva, el modelo de autoinvestigación acción participativa y este modelo los médicos de inteligencia artificial, se puede realmente hacer una atención personalizada y con precisión. Lo de precisión se refiere no solamente en el contexto genético, en el contexto ómico, sino que también en el contexto y situación de vida de la persona. Es decir, todos aquellos, inclusive información subjetiva que puede aportar la persona, también se lleva a tener una precisión de qué es lo que está actuando de una mala manera o influyendo en la salud de la persona. Innovación en la atención médica de la consulta, aquí ya lo planteo, tal todo lo que es la atención consultiva, ya la metodología de UNIMED contempla 5 ejes de actuación, el diagnóstico de contexto y situación de vida detallado. Esto, el diagnóstico de contexto y situación de vida detallado, lo recogemos a través de un formulario de historicidad y holografía, que también lo hemos desarrollado aquí, la valorización multidimensional y sistémica de la persona, ¿ya? Se trabaja todas las dimensiones biopsicosocial, cultural, política, económica, ética y espiritual, se triangula toda esta información, ¿ya? La orientación basada en la persona, en su relación y centrada en el valor. Aquí yo pongo una diferencia también de lo que es el centrado en la persona y basado en la persona. ¿Ya? Basado en la persona significa en que si la persona hace autoinvestigación de acción participativa, toda la información está basada en ella. ¿Ya? No es que un profesional se centre en atenderlo de una manera determinada, sino que la información que vamos a trabajar es de su propia fuente. ¿Ya? Está todo un seguimiento desde el convencimiento de que el estado de salud de la persona es un continuo evolutivo y que sus necesidades varían con el desarrollo vital, está todo lo que es prevención, ¿ya? Todo esto lo implementamos, ¿vale? Aquí está, de hecho,
cómo se está implementado, porque atención consultiva en medicina personalizada de precisión, esto está en la web de nosotros, ya somos una entidad internacional, consultoría, asesoramiento, o sea, se ofrece así la atención como una asesoría y consultoría, ¿ya? Está todo lo que es la implementación organizacional, flujo, roles, interoperabilidad mínima y coordinación, interniveles asistenciales, capacidad del equipo, transdisciplinaridad, facilitadores de la salud y competencia en medicina personalizada. Todo esto requiere que a lo mejor, en este caso yo actúo como consultor, asesor científico, biomédico, clínico, ¿ya? Pero detrás de mí, si hay cosas que yo no manejo como conocimiento, hay personas que dan el soporte científico, médico, enfermera, psicólogo, filósofo, en lo cual se puede llegar a comprender mucho mejor la transdisciplinaridad, no tanto como la especialidad profesional que tenemos cada uno, sino que qué conocimiento que tiene cada uno pueden relacionarse para poder aportar a esta metodología de consulta. Aquí presento ya el estudio de caso. Es bastante complejo este caso. Esto tiene una complejidad que es administrativa, inclusive porque hay atención privada a través de mutua y hay atención de la misma persona a través de la atención sanitaria pública de Cataluña. ¿Qué significa esto? Significa de que no podemos relacionar todo lo que es el historial clínico electrónico, no podemos relacionar todo lo que es a nivel digitalizado ¿cómo se llama? Las historias clínicas ni las prescripciones médicas, sino que todo tiene que hacerse vía directa por el paciente o en este caso que yo actuaba como coordinador. ¿Ya? Aquí está todo, como aquí ya se aplica el mapa mecanístico que nos sirve para pasar de lista de diagnóstico, comorbilidad a módulos causales multiescala biopsicosocial, identificando dianas y puntos de palanca para microintervenciones y evaluaciones interactivas del sistema sujeto-caso. Ya que esta persona es una mujer de 41 años, ya hacemos un reencuadre sistémico de la persona en atención consultiva, hay hipertensión arterial con patología cardíaca o cardiovasculares, hay extrasístoles con patología oncológica, neomama izquierda, escoliosis múltiple desde los 20 años, depresión, TDAH combinado, polifarmacia y la persona se declara fumadora. Es decir, todo esto el protocolo de la operativo de la consulta es como se hace aquí, es 90 minutos en el sentido que se ocupa en apertura y encuadre, la síntesis clínica de precisión, codefinición de meta y criterio de éxito, diseño microexperimento, plan de implementación, reparto de roles, verificación y comprensión y consentimiento dinámico, le cierre y trazabilidad. La trazabilidad es bastante importante porque se repasa próximos pasos, puntos de reevaluación y señales de alarma, entregar resumen de escrito breve y establecer canales de contacto para incidencia. ¿Ya? Así es como nos entró esta consulta. A partir de una segunda opinión o una consulta de verificación de lo que era este diagnóstico que venía de una entidad privada a través de Mutua, que es el Hospital Quirón de Barcelona. Luego están los instrumentos de información y datos venosos, formulario historiografía. Se te entrega este formulario a la persona y aquí se empieza a recibir información. ¿Ya? ¿Qué datos mínimos viables usar? Clínicos, biomarcadores, el formulario historicidad y holografía, que es este. Más adelante voy a mostrarle alguna cosa más de este formulario. ¿Ya? Cuestionario de EFS 36, seguro que lo conocen, determinantes sociales de la enfermedad. Aquí ya trabajamos con determinantes sociales de la enfermedad.
¿ya? Que inclusive Carlos Maldonado, las sesiones anteriores, mencionaba esto de que en realidad las determinantes sociales no podemos considerar que determinan la salud, no, determinan enfermedades. Cómo integrar señales fisiológicas y analíticas no lineales en el seguimiento del caso, razonamiento clínico no lineal en clínica, seguimiento y prevención. Para todo lo que es el seguimiento y la prevención usamos la teoría bayesiana en clínica. Formulario de historicidad y holografía es una herramienta clínico-biomédica diseñada para recopilar de manera sistémica y personalizada información relevante sobre la historia de vida, contexto, experiencia y autopercepción de la persona paciente. Se estructura para medir el registro de tanto de datos objetivos, clínicos, biomédicos, antecedentes familiares, como subjetivos, relatos de vida, emociones, valores, situaciones vitales en lenguaje natural, favoreciendo la expresión libre y la identificación de patrones, hitos y dinámicas individuales a lo largo del tiempo. Aquí hay un valor añadido de lo que es el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural para el formulario clínico como el historicidad de holografía. O sea, se trabaja esto con el modelo de inteligencia artificial que trabaja con lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Se hace muy fácil hacer la triangulación de toda la información buscando patrones. ¿Ya? Aquí está toda la otra parte, que justamente las dimensiones biológicas, psicológicas, social, cultural, texto libre, narrativa personal, y también se ha agregado una escala del 0 a 10 que tiene que ver con satisfacción, preocupación. Esto es para poder cruzar relaciones subjetivas con lo que hablábamos anteriormente de lo que era el trabajo de la parte de la holónica en lo que era cómo procesar toda la información y medir a través de la holomedicina. La estructura multidimensional en el lenguaje libre, la trayectoria temporal de autopercepción en salud, exploración de sentido y existencia. Por ejemplo, esto tiene importancia en el sentido y existencia. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el caso de la persona que explica aquí, explica cómo vive, cómo vive y cómo existe con una esclerosis múltiple desde los 20 años, cómo vive con un diagnóstico de cáncer, cómo existo, por qué vivo. Son preguntas que se hacen, pero que deben ser tomadas en cuenta en clínica y a través de formulario se hace. La autoevaluación emocional detallada, ¿ya? En preguntas abiertas para emociones clave, alegría, tristeza, ira, satisfacción de vida, optimismo, gratitud, interés, entusiasmo. O sea, todo esto no está tampoco casual puesto en este formulario, sino que a pie de consulta de atención primaria, incluso yo mismo hacía entrevistas a las personas qué tipo de emociones le eran más importantes, o sea, ya están mencionadas, ¿ya? Escala de valorativas cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Junto a los relatos libres, sumar indicadores numéricos para satisfacción y preocupación en cada dimensión. Ya esto facilita el análisis estadístico y correlaciones multivariables útiles para la inteligencia artificial clínica. Preguntas dinámicas de transiciones vital, timeline, explícitamente recolectar eventos o crisis clave, su fecha aproximada y el impacto subjetivo, enlazando síntomas, emociones y contexto a esos hitos. Es decir, todo esto lo trabajamos con este formulario, que es la puesta en práctica de lo que significa la autoinvestigación de acción participativa de la persona paciente. Ya, luego aquí está planteado, aquí está la oncología de precisión situada, ya se ve aquí todo lo que es biomarcadores accionales con la fragilidad social, balance de beneficios, toxicidad con soporte psiconutricional y preferencia informada. La preferencia informada es todo lo que entrega el paciente en el sentido de
de si le va bien todo el soporte psicológico, el soporte de orientación nutricional, equipo transdisciplinario y trayecto adaptativo como proceso, no protocolos rígidos. O sea, en esta situación de complejidad diagnóstica, la persona lo que menos necesita son protocolos rígidos, que muchas veces en la biomedicina se da así, con protocolos rígidos evaluados por ISO, ya, en el sentido de cumplir normativas de la atención asistencial. Estos protocolos son rígidos y toda la atención médica pasa también a ser un problema de estrés para la persona que tiene todas estas múltiples patologías. ¿Ya? La persona se trató con salud mental ecosistémica, ansiedad con crisis en contexto laboral, hostil, intervención sobre bucles de estrés, sueño, somatización, desempeño, unidad de análisis individual, trabajo familiar, con indicadores de funcionamiento. Se sospechaba en ese momento de TDAH por antecedentes familiares. Se hace todo un informe de racionamiento clínico en lo lineal y sistemas complejos. Ya se hace un análisis integral del riesgo de deterioro cognitivo de la persona paciente. Aquí está todo bien el informe para la persona paciente, ya la descripción del estudio, de todo lo que fue el procesamiento cognitivo de la información, ya variables evaluadas, los diagnósticos. Es decir, con esto la persona puede darse por informada y tomar decisiones. O sea, nos da el tiempo de explicar todo lo que sucede y hacer comprensible un informe de estas características. ¿Ya? Luego, se ve todo lo que es el tratamiento farmacológico, una gran variedad de fármacos que la persona toma, ya se hace todo lo que es una solicitud de estudio farmacogenético, ya se hace todo lo que es los diagnósticos principales, la esclerosis múltiple, los medicamentos que toma, ya, y se ve todo lo que significa los medicamentos y cómo a través de si la persona tiene metabolismo rápido, medio o lento, los medicamentos tienen una manera de actuar o no actuar en la persona. Y sobre todo cuando hay muchos fármacos, en este caso serán 8 fármacos, ¿ya? Y se realizó el estudio farmacogenético, incluso para el tratamiento propio del cáncer que tenía la persona, el fármaco que le estaban dando no era el más conveniente porque interactuaba con los fármacos que tomaba por la parte de depresión y por la parte de tratamiento de TDAH. Eh, Está todo lo que es la toma de decisiones éticas, ya aquí hablamos de antropoética, no es la ética bioética, no es la ética del individuo objeto biológico, sino que la antropoética hace referencia a la ética del ser, del sujeto, ya todo lo que es incertidumbre informada, consentimiento dinámico y agencia del sujeto. La incertidumbre informada es que el paciente, la persona, tiene derecho a saber que hasta para nosotros los profesionales hay cosas que no están bien reconocidas como que las tenemos claras y qué es lo que significa. Con todo lo que va avanzando hoy día la ciencia, la manera de aplicar tratamientos, sobre todo en cáncer, en esclerosis múltiple, están muy avanzados, ¿ya? Por lo tanto, hay incertidumbre, pero la persona hay que informarla. Está toda la estrategia transdisciplinar de razonamiento clínico, la integración dinámica para el manejo de complejos aspectos clave de estrategia, ya los fundamentos metodológicos, bases teóricas en un contexto transdisciplinar. La estrategia se fundamenta en 3 pilares esenciales: la transdisciplinaridad, el razonamiento clínico no lineal y las aplicaciones de la teoría de sistemas complejos. Ya se hace toda una coordinación con lo que es la oncología, la neurológico, cardiovascular y psiquiátrica. Ya, todo el abordaje desde una perspectiva holónica. He puesto aquí holística porque este documento fue entregado
a los otros profesionales, al oncólogo, a la neuróloga, al cardiólogo, y la palabra holónica le era totalmente desconocida, pero sí conocían lo que era la medicina holística, ¿ya? Y ahí hubo que explicar. Transdisciplinaridad en acciones, ¿ya? Luego está todo lo que es la evaluación, ajuste continuo, monitoreo y revisión de indicadores clave, ¿ya? Eh, Estabilidad de parámetros. Las revisiones se realizan de forma bimensual, analizando resultados farmacogenéticos y evaluando estrategias psicosociales, tales como el impacto de la terapia familiar en el manejo del TDAH en los hijos, e integración de tecnología de apoyo. Bueno, todo esto ya es aplicación del método holónico de inteligencia artificial. El uso de tecnología avanzada es un pilar en la coordinación y adaptación del tratamiento. Entre los resultados utilizados se encuentra ya empleo modelos bayesianos para predecir interacciones medicamentosas y generar la alerta personalizada, como el riesgo de neuropatía cuando se combina Soladex con déficit de vitamina D, las plataformas digitales unificadas, herramientas de emisión digital. O sea, todo esto se puede hacer en el sentido de que hoy día contamos con muchas herramientas, ¿ya? Pero el uso de todas esas herramientas para poderlas llevarla a un contexto holomédico requiere de una medicina distinta, que no puede ser biomedicina, sino que planteamos la holomedicina, y tiene que haber una evolución o un cambio de la consulta médica. Y eso es todo. Quedo a vuestra disposición para preguntas, cualquier comentario que quieran hacer. Y bueno, ahí está toda contactos, quieren tomar contacto, o bueno, y a través de lo que es todas estas secciones del diplomado se puede ir preguntando. Eso. Doctor, muchas gracias. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues damos la palabra a los asistentes para que comenten, levanten la mano. Muy bien, doctor César, adelante. Hola, doctor Samuel, muchísimas gracias por su plática, demasiado interesante. Yo tengo una duda que me surgió cuando veo cómo analiza por medio de este modelo bayesiano todas las variables que son de interés y sobre todo estas que tienen que ver con las interacciones de fármacos. Digo, estamos acostumbrados algunos que nos dedicamos a ver efectos adversos o reacciones adversas a medicamentos, quizás a meter los medicamentos en algunas plataformas que están disponibles en línea, pero usted lo hace de una manera diferente. Realmente, ¿cómo llegó a la conclusión de que el análisis bayesiano era la mejor forma para poder estudiar estas interacciones entre los fármacos? Eso es una. Y la otra pregunta es, ¿cómo nos recomendaría que en la práctica diaria cambiara nuestra consulta para poder comenzar a recabar todas las variables que está analizando en este modelo de medicina holónica? Gracias, doctor. Ya, mira, lo primero, el modelo holónico de inteligencia artificial que he creado está entrenado con dos eh, sistemas que son el eje principal. Uno es todo lo que tiene que ver con el razonamiento clínico no lineal, ¿ya? Y luego lo que es todo la teoría bayesiana eh, de sistemas complejos. ¿Ya? Al estar entrenado de esta manera, permite preguntarle sobre fármaco en un contexto donde el modelo también recibe entrenamiento frente a toda la información que tenemos del paciente. O sea, por decirlo así, el modelo de inteligencia artificial crea para poder dar
un asesoramiento, en este caso a mí, crea una especie de gemelo o lo que se llama una entidad virtual del paciente. Por lo tanto, si tiene 3 o 4 o 5 medicamentos en el cual se le introduce, ya los va a realizar en todo el contexto de su situación de vida, los diagnósticos que tiene, los últimos antecedentes de laboratorios clínicos, bioquímicos, hemogramas, analíticas de orina, analíticas metabólicas, marcadores tumorales, es decir, es una trazabilidad completa de todo lo que está sucediendo en la persona. Es decir, realmente es una carga de información bastante grande. Y lo que también ayuda mucho en este caso es que exista un estudio farmacogenético, ¿ya? Porque eso viene a respaldar que al interactuar cierto tipo de fármaco en cierto tipo de metabolismo, que es lo que en realidad aporta el estudio de fármaco genético, ¿ya? Nos puede decir si hay contradicción o que se cruzan con los principios activos de otro fármaco, ¿ya? Es decir, esa es la manera que hemos encontrado, pero por decirlo así, el aporte más eh, exacto que nos hace todo lo que es los teoremas, la teoría bayesiana de sistemas complejos, ya aplicado a medicina. De hecho, hay mucha, es lo que explica, es lo que decía, que hay mucha literatura científica validando el uso de lo que son el teorema bayesiano, la estadística bayesiana en medicina. Lo que pasa es que en este caso, como hemos investigado tanto y ya los he incorporado en un modelo médico y con ayuda de otros modelos de inteligencia artificial que triangulan información, ya se puede llegar a conclusiones más de precisión de que pueden estar interactuando de manera equivocada algunos fármacos. Eso, no sé si queda más o menos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, 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 muy claro, muchísimas gracias. Ok. Y de hecho, disculpa, de hecho, este tipo de experiencia yo lo presentaba aquí porque justamente vamos a ir trabajando en la manera de divulgarla, difundirla y aplicarla, porque la validación en el sentido de validación que puede tener desde el punto de vista académico y científico lo tiene. Es decir, el método Olénico allá está publicado, o sea, es más, tiene una implicancia de metodología de cambio epistémico validado por UNESCO. Es decir, no es que estemos planteando cosas alternativas sacadas bajo la manga, pero aplicarlo o escalarlo es la manera que estamos buscando, porque ya no se trata de escalar de la misma manera o replicar que tenía el hecho que se sacara un modelo desde la biomedicina, cumplir ciertos criterios generales, porque ahora se trata de que prestemos servicios de atención consultiva para personas singulares, es decir, que las tenemos que conocer. Eso. Muchas gracias, doctor. Doctor Fabio, por favor. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, Ya, gracias. Doctor Carmona, el Sí, campo en el que dígame. yo me manejo es cuidados paliativos. Ya. Prácticamente todo lo que usted describe entra en ese campo desconocido de un ser polimedicado, polienfermo, mal informado, que se enfrenta a un equipo de personas que tienen una orientación todavía dentro del marco médico hegemónico, ¿sí? Que tiene una visión, digámosle, completamente reduccionista sobre el modelo salud-enfermedad.
me parece interesante porque usted está hablando primero en un lenguaje completamente diferente al que conocemos los médicos, ¿sí? O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de salud, enfermedad, de la patología, del síntoma, ¿sí? Y cuando usted integra pensamiento, emoción, familia, cultura, pues es algo que se sale completamente de los modelos en los que nosotros nos manejamos, ¿ya? Me parece interesante y pienso que mi pregunta concreta es, esto es un campo muy de mucha aplicación en las personas al final de la vida. Así lo pude percibir. Sí, mira, de hecho, un momento determinado de todo mi trabajo de investigación, incluso con colaboración de varias personas que al día de hoy siguen colaborando en UNIMED, se trabajó en 2 años aproximadamente en una residencia de personas adultas mayores acá en Barcelona. De hecho, también fue presentado en un congreso una ponencia de todo este trabajo de investigación donde se aplicaba el método holónico allá, ¿ya? Y de hecho, puedo mandarles ¿cómo se llama? El artículo es sobre vivir como adulto mayor. Y ahí hay muchas personas en cuidados paliativos, incluso en situaciones muy nefastas en el sentido deshumanizado, institucionalizado para empezar, ya que incluso de estas residencias murió mucha gente en los tiempos del COVID, en el sentido de que la deshumanización, el ser lugares que no tienen una connotación sanitaria, sino que de asistencia social solamente, ¿ya? Por lo tanto, aplicar un modelo de estas características en atención paliativa también vendría a modificar el concepto paliativo, es decir, sino que llevarlo al concepto de calidad de vida hasta el último día de vida, en el sentido de que no Sí, necesitamos apalear nada, en el sentido más práctico. Lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos hacer es dar posibilidades de calidad de vida. Y con este tipo de modelo se puede hacer, inclusive aplicar farmacogenética a personas que están polimedicamentadas en una edad de 70, 80 años, lo vamos a dar cuenta con que no estamos tomando en cuenta si tienen un metabolismo genético rápido, lento o intermedio, y que en el cual le podemos estar dando un fármaco que no está cumpliendo ninguna función en su organismo. Y implicaría retirarlo y a lo mejor cambiarlo por otro tipo de situación y a lo mejor no farmacológica, ¿ya? Es decir, de hecho, todo lo que es la parte más de temor que tiene la gente son los fármacos, ¿ya? Y en el sentido de todos los síntomas que puede causarle el mismo fármaco. Eso se puede reducir si nosotros conocemos la interacción. Basta con introducir estudios que se realizaron para tal fármaco, porque en el prospecto sale mucho del fármaco, pero cuando ya fue licenciado para ponerlo a la venta, con muchos ensayos clínicos, primera, segunda, tercera fase, con todos los estudios básicos, biomédicos, experimentación animal. Pero en el caso, por ejemplo, que yo he trabajado, me he investigado los resultados de esa investigación y con esos resultados de investigación he entrenado el modelo de inteligencia artificial, ¿ya? Porque los resultados finales que da el fármaco son generales, son para estadísticas promedio de poblaciones muy grandes, ¿ya? Entonces, si lo llevamos a una personalización y de precisión, necesitamos ajustar los medicamentos.
¿ya? Pero según entendí, doctor, entonces también los factores emocionales, los factores culturales, porque está bien, yo sé que hay un gran conocimiento sobre las interacciones medicamentosas que todavía por falta de posibilidades de nosotros tener una información adecuada y a tiempo, cometemos muchos errores, ¿sí? O sea, el paciente en cuidado paliativo termina con 10 medicamentos Claro, formulados por 5 especialistas diferentes y entonces ahí es donde empezamos a encontrar que parte de la sintomatología y signología de ese paciente al final de la vida la está dando la inadecuada medicación. Pero también lo que es el sufrimiento, el dolor, la dificultad administrativa para llegar a algunos procesos que necesita él y su familia alteran también ese estado de salud sí, sí, general del paciente. Entonces, sí. desde ese punto que usted está presentando, todo eso sí está incluido, lo que no se hace en lo que tenemos hoy como un modelo biomédico. Sí, mira, de hecho, Carlos Maldonado tiene un trabajo bastante interesante que es sobre la epigenética. Todo lo que cabe en el concepto epi tiene que ver con todas aquellas cosas que no aborda la biomedicina propiamente en la genética con los biomarcadores. Hay, bio, hay marcadores emocionales, los hay. ¿Ya? Hay marcadores emocionales. Un marcador emocional puede ser un estrés postraumático, ¿ya? Un estrés postraumático puede ser una caída de una persona de 80 años con rotura de cadera, ¿ya? Bajarla para que se la lleven en una ambulancia, todo lo que significa donde no hay un ascensor. Es decir, esas son determinantes no de la salud, son determinantes sociales. La situación socioeconómica que define maneras de relacionarse dentro de una familia. ¿Ya? Un estrés postraumático con alto grado de impacto emocional tiene que ver un matrimonio patriarcal. Una dominación de vulnerabilidad por el simple hecho de ser el concepto ama o dueña de casa, en el sentido de criar hijos, en el sentido, en eso y luego continuar criando nietos. Todo eso, claro que tiene un impacto emocional y claro que tiene una relación directa de cómo terminamos consumiendo medicamentos. En el sentido que los médicos saben de que, a ver, para el dolor de un esguince podemos tomar un paracetamol o un antiinflamatorio. Y incluso muchas personas saben cómo sabe el paracetamol o antiinflamatorio que tiene que ir a dar ahí para aliviar el dolor. ¿Ya? Se sabe cómo se alivian los dolores. Lo que pasa es que a veces el cuerpo siente unos dolores, ¿ya? Que no se van a pasar con un analgésico o con un antiinflamatorio, ¿ya? Pero, ¿cómo explicamos esos dolores? Ahí cabe terapias que no son farmacológicas, ¿ya? Que son de carácter cognitivo, emocional y social. ¿Ya? Pero para poder establecer que podemos que brindar eso en una unidad de cuidados paliativos, lo tenemos que relacionar con el diagnóstico, con los fármacos y con el equipo. Es decir, la persona que está en paliativo no es más que un olón, los distintos profesionales que han prescrito un medicamento son olones, el medicamento en sí mismo es un olón, ¿ya? El sistema sanitario es un olón, la familia es un olón, en el sentido, si nosotros triangulamos informaciones de todos esos olones, vamos a tener una parametrización de cómo abordar la situación de una persona que está en cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor. Muy amable y para mí fue muy ilustrativa y sobre todo en el campo que yo manejo, Ok, en esta disciplina. gracias a usted. ¿Alguien más quisiera comentar
¿Alguna duda? Deben haber muchas dudas. Seguramente con tanta información que nos proporcionamos. Sí, Muchísimas. ¿Puedo yo preguntar? Claro que sí, adelante, Hugo. Sí, pues muchas gracias, doctor. Es muy interesante, como ya le han dicho, es muy interesante su propuesta y la manera en cómo nos la comparte es muy ilustrativa y muy amplia, ¿no? Da mucho para estar pensando. En particular, a mí me llama la atención saber, saber cuál es su postura acerca de cuál hacia dónde puede llegar este método, esta forma de practicar la medicina que usted está desarrollando. Estamos en una sociedad donde la gente cada vez le tiene más confianza a la computadora que a una persona. Como usted más o menos ahorita nos menciona, ¿no? Mucha gente ya llega sabiendo qué tiene, incluso hasta con cierto diagnóstico, porque revisó alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta, o más bien me gustaría saber su opinión de si esto que nos está compartiendo tiene el fin de en algún momento dejarle todo este peso o esta responsabilidad al algoritmo, a una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué papel estaría jugando en un futuro cuando aún hay errores y aún el médico, por ejemplo, usted nos comparte de que usted hizo trabajo de campo, entrevistas, todo eso para estar entrenando el algoritmo, cuando el algoritmo ya esté bien y no necesite mucha interacción o mucha participación del médico, pues, ¿qué va a suceder en ese momento? Si solamente va a ser una persona que nada más ingresa datos y todo el trabajo lo hace la hora. No, aquí viene esto es todo lo contrario. Todo lo contrario en el sentido de que yo creé este modelo de inteligencia artificial y para mí pasa a ser un soporte de optimización y rapidez de obtener una información con la cual yo puedo interactuar y trabajar con la persona. ¿Ya? La persona es quien está educándose, pero la persona no va a ir a buscar al internet, no va a ir a buscar a la máquina, no va a ir a buscar al algoritmo información sobre su salud. Por eso el método holónico IAD es autoinvestigación de acción participativa. No puede ir a preguntarle al algoritmo, no le puede ir a preguntar por qué tengo un sabor a metal de la boca por la mañana. ¿Por qué mis manos sudan tanto? No va a ir, pues, no, o sea, va a poder plantearse a sí mismo las preguntas necesarias. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy yo trabajando en mi alimentación? Pero ¿cómo como ese alimento? O sea, hay cosas que se dicen sobre los problemas al hígado que tienen que ver con el impacto de pasar un estrés, una rabia muy grande. O sea, tuve un problema que me dio una patada al hígado. Es decir, son temas que la gente trae a la consulta y que se sienten cosas, pero que necesitan conocer. Es decir, salir del paternalismo de la consulta, de que el médico me decía todo lo que yo tenía, ¿ya? Es decir, mucha gente entra a la consulta sin enfermedad y sale de la consulta con una enfermedad, pero la persona no sabe qué es lo que le han dicho. Y de hecho, yo la gran parte de mi trabajo que hago es que me vienen a consultar ya de diagnósticos dados, a querer saber por qué me dijeron que tengo esto. ¿Por qué tengo...? Entonces, más que la inteligencia artificial de donde yo estoy promoviendo, más que reemplazarnos, pasa siendo una herramienta para poder optimizar información y conocimiento que antes quisiéramos haber tenido como profesionales de la salud. Por ejemplo, lo que les decía, el hecho de poder en 10 minutos poder revisar grandes cantidades de información y conocimiento que están en tesis doctorales, que si le han dado aprobación y son doctores los que escribieron eso, es que ahí hay mucha información y conocimiento que nunca ha sido traspasada como información en la consulta a
las personas que necesitan ese conocimiento. O sea, ¿dónde está el problema de que esto se tecnifique y termine siendo el algoritmo de respuesta? En que estamos traspasando el mismo principio de colonización en otros ámbitos por decirlo, al nuevo continente. ¿Ya? Estamos traspasando los mismos principios de dominio que pudimos tener cuando colonizamos tierras. Es decir, la hegemonía del poder de quien sustenta el poder. Pero ¿cuál es el poder que sustenta hoy en día esta hegemonía que puede ponerlos el algoritmo por sobre nosotros como humanos? ¿Ya? Es que tienen la capacidad tecnológica. ¿Por qué yo estoy sacando todo esto ahora? Porque yo estoy trabajando. De hecho, por ejemplo, holomedicina. ¿Ya? El 2021, Microsoft saca una tecnología de realidad virtual que le han puesto holomedicina. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema para ellos? Que yo desde la autoinvestigación, incluso de autofinanciamiento, había registrado como propiedad intelectual holomedicina. Pues han tenido que retirar ellos del nombre como patente de holomedicina para aplicarlo en la tecnología. Porque sencillamente, cuando yo hice el registro de propiedad intelectual, me decía, pero claro, no, yo no estoy registrando para, para tener una capacidad de un doctor, que para eso hay muchas tesis ya. Yo lo que estoy haciendo es proteger algo que es de dominio, de propiedad de la especie humana, porque mi conocimiento en la universidad, cómo he estudiado, cómo me he desarrollado, se lo debo a trabajadores de a pie, a obreros, a mineros, a lavanderas. Por lo tanto, mis conocimientos le pertenecen a esta clase de personas y no puede llegarle como dominio de algoritmo o de tecnología como la realidad virtual aplicada para terapias. Es decir, somos nosotros mismos los que tenemos que encargar lo que el algoritmo. O sea, tengan en cuenta que nosotros hemos sido educados con algoritmos. El reduccionismo, el mecanicismo de la medicina, nos lo educaron como algoritmo en la universidad. ¿Ya? El positivismo en la medicina. ¿Quién es el señor Flesch, el que plantea la biomedicina en Estados Unidos? O sea, ¿por qué se parte desde ahí un modelo científico para la medicina alopática occidental? Es decir, no eran algoritmos tan sofisticados y tecnológicos como los de ahora, pero estaban ahí, estaban. O sea, no, yo creo que no tiene, el futuro que tiene todo esto depende de nosotros, y por eso yo sigo insistiendo en esto de la complejidad, en el sentido de que es muy tentador ponerse a trabajar, a ganar mucho dinero con muchas cosas que hoy día se tienen de avances tecnológicos, incluso con marcos teóricos. Pero resulta de que la complejidad le tiene que llegar a la atención primaria de las personas. Y la manera que le va a llegar es que el profesional esté educado, formado, capacitado, reciclado en el conocimiento de cómo darle una respuesta en la atención primaria, como médico de familia, como enfermera, como auxiliar técnico. Eso. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo ganas, entonces entiendo que, bueno, pues usted, pues fue uno, o sea, no solo diseñó el algoritmo de la inteligencia artificial, sino que, pues quisiera como, me da mucha curiosidad más bien saber cómo el desarrollo del software, que, Ya. Ahí es cuando yo aplico innovación abierta. ¿Ya? Yo no tengo los recursos económicos para invertir todo esto, pero resulta que existe los que crean los software, ¿ya? Y que lo ofrecen como plataforma.
yo busqué en todo lo que me podía ser más útil a mis expectativas de lo que yo quería, donde no fuese mi información de las personas con las que yo trabajo, fueran a dar como datos. O sea, no voy a generarle riqueza de datos a algoritmos de inteligencia artificial de software de Microsoft y todo, IBM y todo lo que hay. Es decir, YouNet, y de hecho yo después puedo mandarte esto, es una plataforma que justamente trabaja a nivel de escala donde yo puedo participar, ¿ya? Y teniendo conocimiento de todo esto, porque yo ingresé al OpenAI en el 2015-2016, a participar en los foros, a participar en debate, en entregar ideas que tenían que ver más con cosas descabelladas que cosas técnicas, ¿ya? Pero por ejemplo, una clase que tú diste cuando yo estudié el curso era Python y tuve que aprender un poco de Python para poder yo comprender de qué me estaban hablando, para poder triangular la información o trabajar con API, ¿ya? Es decir, todo eso me facilitó más que yo crear un software, comprender cómo funciona el software y qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial para yo poder entrenarla. Y por eso digo que no la he sacado, no la he puesto como un chatbot en mi web, porque ni a nivel macro han resuelto el problema de los sesgos, de todo tipo, de todo tipo. No, no es lo mismo tener un paciente de origen étnico del norte de África que del centro de África o de América del Sur, descendiente de africanos. ¿Ya? Para poder trabajar con datos, macros datos generales sobre una patología, ¿ya? Por ejemplo, yo entrenando consultaba sobre si a qué edad tenían fibromialgia las mujeres en África, ¿ya? Y luego buscaba yo todas las investigaciones que hay sobre fibromialgia en África. Y resulta que la inteligencia artificial me da unos resultados de mujeres con fibromialgia en África cuando las investigaciones me dicen prácticamente que no hay. Es decir, eso es un sesgo, ¿ya? De que las mujeres le da fibromialgia, no importa que sean africanas o del Caribe o del altiplano. ¿Ya? Entonces, te puedo decir eso, es decir, yo, el software, eh, eh, yo me valgo mucho de esto que se conoce como innovación abierta. Es decir, hay partió todo muchas cosas con códigos abiertos, pero es mucho más que código abierto, es innovación abierta, es conocimiento abierto, puesto a disposición de quien quiera usarlo. Eso, no sé si responde a... Y no, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues sí es un ejemplo bien interesante de cómo, pues sí, ¿no? O sea, al lograr como este lenguaje interdisciplinario, se logra pues aprovechar las herramientas, muchas herramientas que están abiertas, ¿no? A veces si no tenemos como esta claridad, la herramienta o los datos pueden estar ahí y no podemos o no sabemos cómo agarrarlos, cómo aprovecharlos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su charla, porque justo pues nos abre, ¿no? Creo que a los que estamos escuchándolos y los que después escuchen esta charla a través de YouTube en la grabación, pues nos abre mucho la mente a seguir utilizando, a seguir haciendo ciencia de esta manera, ¿no? Que es también una forma muy, pues, importante y pues muy nueva, ¿no? ¿No? También. Y pues ahí nada más también recordarle que si de pronto se puede hacer una colaboración con usted, pues yo encantada. Muchas gracias. Y de hecho, yo tengo muy presente cuando entreno este modelo, aquella parte que tú dabas en la formación,
en el diplomado que tenía que ver con el análisis de la información o de los datos, de datos que fuesen filtrarlo, es decir, no llegar y usar datos, no llegar y usar información. Tienen que pasar por un filtro de que sean datos e información valiosa o que sean limpios, ¿ya? Y yo, de los apuntes que he tomado repasando cosas, claro que sirve de esto. Es decir, de hecho, el aporte del diplomado a lo que significa para mi desarrollo profesional, pero sobre todo de encontrarle sentido de usabilidad y utilidad a la ciencia de la complejidad en dar soluciones a personas como este caso que presentaba, ¿ya? Es muy, muy bueno. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y un agradecimiento extra por seguirlo teniendo en nuestro diplomado y en nuestras sesiones. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, los seguimos invitando a que se conecten a las siguientes charlas. Dentro de 8 días todavía no tenemos ponente confirmado, pero en 15 días ya está el ponente confirmado. Y Vale. hacerles este comentario nada más de que en principio las charlas se habían pensado para cada 15 días, pero hemos tenido buenos resultados y en ocasiones tendremos cada 8 días. Genial. Los seguimos invitando a que se conecten. Y si no pueden, pues les haremos llegar la grabación. Y si no, después la pueden revisar en YouTube en la página del diplomado. Y ojalá esto los motive para que se inscriban el próximo año al diplomado. Y muchas gracias, doctor, por todos los aportes que nos ha hecho con su charla y además también reflejar que todo lo que usted vio en el diplomado, pues lo está poniendo en práctica y eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción, ¿no? Ver resultados